medios de comunicación carecen de propósito, es decir, en México y en Latinoamérica es habitual que quien está detrás de los medios de comunicación no es en realidad el creador de contenido, es un empresario que quiere ganar posicionamiento, que quiere ganar reputación o que quiere tener un brazo político en los medios de comunicación y a partir de eso lanza un medio. Entonces tiene un interés ajeno a la creación de buen contenido. El creador de contenido, en cambio, hace contenido que le gusta, cuenta historias que le gustan y eso de manera natural termina derivando en un producto que de manera más orgánica llega a la audiencia y por ende también la audiencia, entiéndase entre ella a los anunciantes, va a llegar de manera más orgánica, anunciantes o clientes. De acuerdo a Chartable.com, tan solo en 2020 fueron lanzados más de 800,000 nuevos podcasts en todo el mundo, generando así un total de casi 2 millones de podcasts y más de 43 millones de episodios publicados a enero de 2021. De canales y videos en YouTube y de live streamings en Facebook, Instagram, Twitter, etc., mejor ni hablamos. Nunca como hoy se había hecho tan palpable la democratización de los contenidos. Medios tradicionales, nuevos medios y creadores independientes de contenido compiten hoy todos en un mismo espacio. Y lo que son grandes desventajas para muchos, para otros son enormes ventajas y viceversa. Pero ¿qué sigue y cómo continuar avanzando en un océano en el que el 95% de los nuevos programas no pasan de su 10ª publicación? De esto y más platico con nuestro invitado hoy. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo sobre su trayectoria, lecciones y mejores prácticas para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Medios digitales como periodista, editor y comunicador con importantes medios como Mediotiempo.com, CNN en español y Yahoo, mi invitado hoy ha dedicado los más recientes años de su carrera a desarrollar su propio medio, Storybakers, desde donde ayuda a otros medios a entender cómo desarrollar su negocio. Con un muy interesante punto de vista respecto al rol de los medios en la actualidad, acompáñenme a aprender del extraordinario Mauricio Cabrera. Maca, bienvenido a Entre Mentores DLC. Por invitarme, la verdad es que sé desde hace tiempo de tu podcast, hemos coincidido en algunos espacios y me da muchísimo gusto estar contigo. Pues muchísimas gracias. Si has escuchado el podcast de Entre Mentores en alguno de los episodios, habrás visto que me gusta empezar por el principio y me gusta conocer un poco de tu camino, el camino que has recorrido, la trayectoria y la experiencia que te ha traído hasta este punto en tu vida. Mira, Efraín, pues yo lo que te diría es que a lo largo de estos ya 37 años de vida, he podido lograr dedicarme a lo que me apasiona, que básicamente fueron dos cosas. Te diría que hay otras cosas que me apasionan, pero en términos laborales siempre tuve claro que había dos puntos en lo particular que me terminaban llamando la atención por encima de lo demás. Lo primero fue el fútbol. El fútbol desde niño tuvo un significado muy particular para mí por la afición que yo desarrollé por el América, por Hugo Sánchez, por el Real Madrid en aquel momento y después por los medios de comunicación. Y te diría que incluso desde que era niño adolescente, realmente mi apego hasta por el deporte muchas veces venía de lo que yo podía consumir en medios de comunicación. En ese sentido te diría que cuando hago un viaje en retrospectiva, termino considerando que a mí me terminó ayudando muchísimo desde niño poder tener muy claro cuánto me apasionaba el fútbol y sobre todo cuánto me apasionaban los medios de comunicación. Hay un punto para que veas mi nivel de obsesión por el fútbol y en cierto modo por los medios de comunicación, que es desde tercero de primaria. Yo le pedí a mi mamá, a mi abuela, que me compraran primero solamente un periódico, primero solamente fue el Esto, pero ya después también fue Ovaciones y La Afición, que digo, ahora Ovaciones pues, existe, pero ya no tiene nada de tiraje y La Afición está dentro de Milenio y demás, pero terminaba leyendo 3 periódicos al día
que se convertían en mi obsesión. O sea, no creas que fue por un tema de qué lucido, qué ñoño soy, sino que verdaderamente a mí me impactaba mucho lo que mostraba José Ramón Fernández detonando un escándalo, y a partir de que presenta una grabación de un supuesto partido arreglado, José Ramón Fernández, paso de ese primer periódico que pedía al día a querer 3 periódicos para poder ver las distintas visiones. Y otra cosa que era muy precoz de mi parte, si lo quieres ver así, era la obsesión por ver en las coberturas de las elecciones presidenciales, por ejemplo, quién era el que tenía primero qué, entre Televisa y TV Azteca, que aparte recordarás que mediados de los 90 fue cuando se gesta toda esta batalla entre noticieros Televisa, que hacían videos espectaculares y demás porque se le cambia la cara a Televisa, y por el otro lado Fuerza Informativa Azteca. Es decir, fueron momentos a mí me parecen muy positivos para la televisión mexicana, porque se dio un cambio. Primero aparece una fuerza que pensábamos independiente, que pensábamos que iba a democratizar mucho las cosas, que es Televisión Azteca, ya por vía privada, con un grupo de periodistas compitiendo y ganando en muchos sentidos en credibilidad frente a Televisa. Que Televisa lo que hace es este cambio quirúrgico de decir, se acabó la era de Jacobo Zabludovsky, no se queda Abraham Zabludovsky con el show estelar, primero queda Guillermo Ortega Ruiz y posteriormente llega Joaquín López Dóriga, y en ese contexto yo la verdad es que era fanático de seguir las elecciones, de seguir por ejemplo los breaking news en torno a si hacía erupción el Popocatépetl, y mi costumbre era estarle cambiando para ver quién tenía qué, quién lo llevaba primero. Entonces, digamos que desde el principio tuve claro a qué me quería dedicar, pero es curioso porque cuando revisamos mi trayectoria periodística, los primeros 18 años por ahí fueron en torno a deportes y han sido los más recientes cuando yo decidí, ok, me gustó ya emprender en deportes, me gustó construir medios de comunicación de deportes desde cero, pero también quiero poder opinar de otras temáticas. ¿Por qué? Porque en algún punto, eso lo tengo que reconocer, hoy me sigue gustando el fútbol, pero me gusta como un entretenimiento ocasional y ya no tanto como algo que se va a comer toda mi vida. Creo que en ese sentido mis prioridades han cambiado. Claro, sigo siendo un gran fanático del América, un gran fanático, aunque escéptico, de la selección mexicana. Ya no, la verdad, del Real Madrid, sino mucho más del Barcelona, aunque siempre yo teniendo claro que para mí la afición a un equipo de fútbol sí está más vinculado a la pertenencia que a la idolatría. Es decir, yo puedo idolatrar a Messi, pero no lo siento cercano a mí. Las nuevas generaciones tendrán otro tipo de perspectiva, pero eso es lo que yo pienso. Entonces, te diría que cuando yo decido crear Storybaker, que es como tú lo decías, mi medio sobre medios, lo que me termino dando cuenta es, quiero dar un salto, quiero cambiar el día a día de lo que hago, porque el deporte es demasiado cíclico, tan cíclico que me parece que por eso los periodistas deportivos hoy padecen tanto para poder encontrar su lugar, y es en ese contexto que decido, a ver, yo estaba en deportes, me va a costar trabajo, pero quiero posicionarme como alguien que puede hablar de la industria en lo general. Y a partir de que puedo hablar de la industria en lo general, empiezo a posicionarme, empiezo a crear una red que hoy me permite poder vivir de mi propio proyecto, poder estar haciendo lo que me gusta y poder estar creando contenido bajo la disciplina que a mí me convenza. Que, a ver, yo siempre en cierto modo he podido ser independiente, o la gran mayoría del tiempo, porque por ejemplo Juan Fútbol era mi emprendimiento y en ese sentido también yo no tenía que pasar por tantas problemáticas de horarios y demás como si un periodista que trabaja en un medio de comunicación, pero nunca antes había sentido tanta libertad como en este emprendimiento 100% personal que se ha ido convirtiendo en una empresa y que me ha dejado muchísimas satisfacciones, porque para mí significó validar la hipótesis que muchas veces tendría que haber sido obvia, pero que ignoramos, que es: los periodistas somos ante todo creadores de contenido. Y hubo un espacio en el que los creadores de contenido independientes estuvieron solos con todas las bondades y el periodista vivía amarrado a estar en la estructura rígida de un medio de comunicación. Y nos perdimos
de la parte más atractiva del posicionamiento personal. Déjame hacer doble clic en eso, porque justo en un momento o en una etapa en la que obviamente la red nos permite empezar a conectar, democratiza la manera en la que todos podemos generar contenidos, poner nuestros contenidos allá afuera, y surgen muchísimas personas que toman la decisión de empezar a compartir sus puntos de vista, ya sea desde un blog, hoy por hoy obviamente a través de distintos podcasts, videos, etcétera, pero que no necesariamente tienen la preparación de un periodista o de un generador de contenido profesional, y que se soltaron a decir lo que querían. Muchos se convirtieron en verdaderas figuras públicas, algunas celebridades incluso, pero sin un entrenamiento previo, ¿no? Y sí era notorio ver cómo muchos periodistas pues estaban, como decías tú, un poco anclados a la vida, digamos, corporativa, ¿no? En el medio o los medios para los que trabajaban, y se notaba como esa limitante. Y poco a poco hemos visto cómo algunas otras personas y algunos periodistas han ido ejerciendo una mejor marca personal, se han ido como separando un poco o ejerciendo una marca personal separada de los medios que representan, pero siguen afiliados a muchos de estos medios. ¿Cómo se está viendo esa dinámica? Mira, yo primero lo que te diría es, en el ISDI una de las primeras lecciones que uno ve en los distintos programas es el desaprendizaje. Y yo te diría que algo que tienen que hacer los periodistas es pasar por ese proceso de desaprendizaje en el que se deshacen de muchas estructuras rígidas que les enseñaron en la universidad, y también de los deseos naturales por estarse imitando entre sí. Es decir, hoy todavía hay fábricas que maquilan narradores al estilo de los que ya conocemos en televisión, hablando de deportes. Cuando lo que tú te terminas percatando al momento de analizar el mercado como un todo es que son los que de verdad resultan diferentes, los que se pueden construir una audiencia y los que en verdad posicionan su marca personal. La academia tiende a buscar que las personas se repitan, que el molde se reitere una y otra vez. Y lo que en cambio las personas debemos buscar es encontrar nuestro propio estilo. Y yo te diría, la academia es uno de esos grandes puntos. Yo no estoy diciendo que no se estudie la universidad, pero sí que se debe tomar solamente como un parámetro para entender que de la universidad, de las academias, vamos a recibir ciertos marcos y, por ejemplo, unas cuestiones de ética, unas cuestiones de principios que son muy importantes al momento de trasladarlas a nuestra vida profesional. Pero más allá de eso, nosotros debemos crear nuestro estilo para hablar. Todavía en la televisión te puedes dar cuenta de cómo todos hablan igual y qué tal, amigos, cuando realmente ya ni hablamos así entre nosotros, ni lo que más está funcionando se termina comunicando así con su audiencia. Entonces tenemos que pasar por todo este proceso de desaprendizaje que yo incluso lo mencionaba. A ver, las 5 Ws que antes eran el mindset absoluto del periodista que tenía que estar pensando en decir el qué, quién, cómo, cuándo y dónde de las cosas, pues la realidad es que ya se diluyó, porque ese lo puedes hacer tú si terminas presenciando un suceso y lo reportas a través de Twitter y no eres periodista, claro, pero lo vas a poder captar mejor porque estuviste quizás en el lugar de los hechos. Recordemos que el momento que es un gran punto de quiebre son los atentados de las Torres Gemelas, que es cuando por primera vez vemos muchos videos tomados por ciudadanos que uno decía, es que esto es una joya como documento periodístico, como testimonio de lo que se vivió en las Torres Gemelas de Nueva York, y fue algo en torno al periodismo ciudadano que dejamos de utilizar ese término porque hoy se asume que cualquiera crea contenido, que cualquiera puede reportar. Y hoy los periodistas, me parece que sí estamos viviendo una diferenciación entre los que hemos logrado adaptarnos y los que se están quedando atrás. Y claramente hay una crisis en un sector muy amplio del periodismo que no ha entendido mucho cómo modernizarse, cómo no satanizar, por ejemplo, el aparecer en TikTok y hacer videos de 15 segundos con algo de música
de fondo que incluso puede ser un elemento protagónico dentro del material publicado. Es decir, hay muchísimo que se tiene que destruir del modo en que aprendimos. Y a ver, podríamos decir, claro, tú porque tienes 37, pero he hablado con gente que tiene 24 y sigue considerando que de pronto lo que le enseñan pues no es necesariamente aplicable a lo que hoy estamos viviendo. Uno de los grandes puntos a analizar será, ¿debe existir la carrera de periodismo como tal? O más bien, cualquier persona debería poder recibir metodología periodística. Porque hoy, Efraín, tú, por ejemplo, me estás entrevistando. Entonces, tal vez tú pudieras interesarte por un tema de metodología periodística para poder validar que lo que yo te esté diciendo sea cierto o descubrir que es falso. Es decir, la metodología periodística puede ser útil para todos los creadores de contenido, pero queda claro que el periodista hoy no se va a diferenciar por el solo hecho de ser periodista. Tiene que construir toda su marca personal, como lo han hecho muy bien los creadores de contenido. Claro. Y creo que mucho de la diferencia ahí está precisamente que muchos de los creadores de contenido pues se han convertido de alguna manera en, o ya eran también de alguna manera eficientes o especialistas, por lo menos en comunicación y en marketing, ¿no? Y sabían ciertas cosas que no necesariamente un periodista ponía o pone atención en el esquema tradicional, porque están enfocados justo a esa metodología que tú mencionas. Oye, y hablando un poco de eso, justo me recordabas ahorita que hablabas de la preparación universitaria, las universidades y las carreras. Yo soy comunicólogo, yo estudié comunicación. Mi hermano estudió comunicación, nada más que mi hermano es 12 años menor que yo. Estudió en la misma universidad que yo, estudió años después que yo, la misma carrera. Te digo que tenemos una diferencia de 12 años y estudió con los mismos maestros y las mismas materias. No, justo eso que tú dices es una de las más grandes muestras de cómo la academia se estancó. Y te voy a decir algo que también de la academia en torno a la creación de contenido, porque digamos un comunicólogo de manera natural va a crear contenido. Al final, la metodología académica está llamada en muchos sentidos a castigar la creatividad. Desde que está la tentación de ponerte un 0 o un 10, desde que muchas veces no se habilita el espacio para decir, oye, ¿sabes qué? En este guión, en vez de utilizar letra, pusiste número, entonces te voy a quitar puntos. Es decir, en la academia hay un castigo constante a la creatividad, que también se entiende el por qué. No puedes calificar la creatividad de manera tan objetiva como si el acierto o el error, pero desde ahí podemos hablar de cómo la creación de contenido está castigada desde el rigor académico, y eso termina generando a veces hasta mucho resentimiento en el estudiante, que en vez de estar pensando en cómo hacer algo creativo, entonces lo que dice es, pues le voy a dar al maestro lo que quiere para poder obtener una buena calificación. Y es que justo ahorita que lo platicábamos me quedé pensando, y si lo piensas hay otra diferencia que es medular. El creador de contenido habitualmente es un emprendedor y puede que lo haga por ocio, es decir, él no se asume necesariamente como emprendedor cuando sube el primer video, el segundo, el tercero, pero cuando empieza a tener una audiencia tiene necesidades de emprendedor. ¿Cómo le hago para hacerme de un ingreso que me permita seguir adelante? ¿Cómo crezco? ¿Cómo escalo? ¿Cómo diversifico? El periodista, en cambio, históricamente era empleado. Y al ser empleado, daba por hecho que el modo de sustentarse, el modo de monetizar, pasaba por una vía de conseguir un trabajo, cumplir con la cuota, cumplir con lo que ese trabajo me estuviera pidiendo, y a partir de eso voy a terminar recibiendo mi sueldo. Si lo piensas, son circunstancias tan distintas que terminan poniendo en una mucho mejor posición al creador de contenido como emprendedor que al periodista que tuvo un chip de trabajador. Por supuesto. Y eso me lleva a preguntarte un poco y empezar a platicar de un tema que me ha gustado mucho seguir, que estás manejando en algunas plataformas sociales en las que interactuamos,
y es el tema de las pymes, de los pequeños y los medianos medios, y cómo estos se están convirtiendo en, pues, han sido un game changer, ¿sabes? Están cambiando las reglas del juego por todos lados, porque claro, hay muchas personas, y aquí hay que ser muy justos, ¿no? Porque hay muchos medios que nacen y que no necesariamente, o generadores de contenido que empiezan a compartir cosas y que no necesariamente lo hacen con la consistencia y las ganas de mantenerse mucho tiempo presentes y experimentan nada más. Pero hay otros que están haciendo, como lo acabas de decir tú, lo están haciendo desde el punto de vista de empresa, de emprendimiento, y empiezan a generar ciertos contenidos que ofrecen valor y que tienen un modelo de negocio atrás. Y eso empieza a alterar o por lo menos a sacudir fuertemente a otros medios que tradicionalmente se habían mantenido tal vez de modelos de suscripción o de modelos de publicidad, y que ahora pues tienen un poco de riesgo, ¿no? Obviamente las plataformas sociales han tenido un impacto fuerte en todo eso. Y bueno, me encantaría que nos platicaras un poco precisamente cuál es ese rol hoy de los pymes y cuáles son los cambios principales que estamos viendo y cómo entrar en ese juego, ¿no? Nada más quiero compartir un par de notas rapidísimo. Estaba leyendo, haciendo un poco de research como buen podcaster, y fíjate, nada más el año pasado, en 2020, de acuerdo a podcastinsights.com, estamos hoy por hoy en 1.7 millones de podcasts que existen, con 43 millones de episodios, y tan solo 383,000 podcasts nuevos se lanzaron en la primera mitad del año pasado. Sí, son cifras espectaculares. Claro, el podcast tiene un porcentaje de abandono muy alto. ¿Por qué? Porque también es cierto que se ha vendido una burbuja de haz un podcast y te va a cambiar la vida. Claro. Pero es como todo, es como el ejercicio. El ejercicio constante te va a cambiar la vida, pero solo si eres capaz de recorrer ese camino tortuoso en el que no notas algo que de verdad te esté beneficiando, o al menos no de manera visible. Lo mismo pasa con el podcasting, que es un camino que tú ya has recorrido y que sabrás que de pronto el primer episodio, el segundo, el tercero, pues dices, ¿tiene sentido esto? ¿Realmente le estoy invirtiendo bien mi tiempo? Y a veces la respuesta puede ser no, pero si sigues adelante es cuando vale la pena. Y lo que hablas de los pymes, que es como le puse a los pequeños y medianos medios de comunicación, atiende también a otro punto que es muy complejo. Primero, los medios de comunicación habitualmente parten de una carga presupuestal muy alta. Es decir, a diferencia de las agencias, que por lo general lo que hacen es no contratar gente hasta que cierran proyectos, el medio de comunicación se hacía de manera distinta. Yo ya tengo un medio que existe, que tiene una audiencia, que tiene una distribución, fuera en papel, fuera en radio, fuera a través de un sitio, y es tan atractiva esa masa a la que estoy llegando que es posible que tu marca te quieras interesar en anunciar tu producto conmigo. Ese era el pensamiento. Pero era un primero hago y luego termino buscando una venta. ¿Qué termina ocurriendo? Que cuando tú emprendes de esa manera, pues de pronto empiezas ya con la soga en el cuello. Empiezas a decir, es que estoy corriendo, estoy teniendo que improvisar y estoy teniendo que aceptar lo que sea que me ofrezcan porque estoy en problemas, porque estoy quemando mucho dinero. En cambio, un creador de contenido independiente, y yo por ejemplo en lo de Pymed, ponía el caso de Se Regalan Dudas, pero podemos incluso poner el mío a final de cuentas, o muchos otros que se van desarrollando, que parten de una inquietud personal, donde la mayoría de las veces no hay ni un solo gasto más que la inversión de tiempo y lo que uno pueda gastar en equipo para empezar a capturar una audiencia. De pronto te terminas dando cuenta que se van habilitando oportunidades de negocio. Y lo más atractivo cuando reviertes esto, cuando el producto va cocinándose a fuego lento, sin una exigencia, cuando no tienes un burn rate muy alto, es que la audiencia a la que tú le estás entregando un buen producto es la que te habilita las fuentes de monetización. No al revés, no es, ahora tengo que estar a expensas del anunciante para ver qué es lo que me va a dar, qué monto es el que va a invertir. Un creador de contenido genera valor y te puede llegar a escribir a alguien, oye, yo escucho tu podcast y me gustaría
poder entrar de algún modo. ¿Qué te parece si platicamos? Pero piénsalo, la relación ya es de una empatía, respeto, puede que incluso admiración por el trabajo que tú haces. Y entonces el diálogo es mucho más un tema ganar-ganar que lo que se ve entre medios de comunicación y anunciantes, que por lo general es un tema de yo veo cuánto le regateo al medio de comunicación para que acepte además todas las condiciones que yo le ponga. Si no va con las condiciones que yo le pongo, entonces no invierto en él, porque hay cualquier cantidad de medios de comunicación allá afuera, o incluso el propio Facebook, que me va a terminar entregando mejores resultados, o Google, o hasta Twitter. Antes de continuar con este episodio, déjame platicarte que Entre Mentores DLC es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea. Puedes conocerlo mejor y hacer tu pedido de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas en grano o molido en ricoltocafé.com.mx. Eso es Ricolto con K de kilo. Visita ya ricoltocafé.com.mx y lleva el mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Oye, en esa relación, y me encanta ahorita que estás tocando el punto de la audiencia y cómo justo cuando un medio, y nuevamente, no nada más es un podcast, pueden ser videos, pueden ser un blog, puede ser una revista en línea, etcétera, cuando empiezas a generar ese tipo de contenido de valor allá afuera, lo empiezas a poner, empiezas a generar lo que a mí me gusta, y creo que lo platicamos alguna vez en el ISDI, ese concepto del minimum viable audience, ¿no? O tu audiencia mínima. Y entonces todo el mundo piensa que necesitas llegarle a millones de personas allá afuera para convertirte en o tener la posibilidad de monetizar de alguna manera, o tener un modelo de negocio atrás de tu medio independiente o de tu generación de contenidos. Pero realmente, si uno empieza a establecer esa relación como ahorita la describías, puedes encontrar otras fuentes de negocio, que no necesariamente es el patrocinio, que es lo que sucede en un medio tradicional, ¿no? Justo con el ejemplo que compartías. ¿En qué momento y de qué manera, en tu experiencia, un medio o un generador de contenido empieza o descubre que ya tiene esa relación, o cuándo defines o cómo defines cuál es esa audiencia mínima viable? Mira, yo lo que te diría es que te vas dando cuenta a partir de la respuesta de la audiencia. Porque es tan subjetivo como que si tú tienes la suerte de que, por ejemplo, tu podcast lo escuchan 10 personas por 10 episodios consecutivos. Tienes 10 usuarios fieles. Pero imagínate que entre esas 10 personas está, por decir algo, Carlos Slim directamente o Arturo Elías Ayub, una persona muy bien ubicada en Carso. Y dice, a mí me parece que lo que él hace puede ser de utilidad para Carso. Le voy a ofrecer tanto por hacer este proyecto que hoy no existe en el organigrama. Si lo piensas, podríamos decir que en ese caso ya se tiene una audiencia mínima viable, porque estarías hablando de que te van a ofrecer desarrollar un producto, concepto, proyecto que vale cientos de miles de pesos a partir de que tú hiciste 10 episodios de tu podcast y que estabas llegando en realidad a 10 usuarios. Entonces depende 100% del tipo de nicho en el que tú te encuentres. Es decir, el primer gran boom fue el de los creadores de contenido masivos, Luisito Comunica, Juan Pazurita y demás, que le tiran a todas las marcas, que le tiran a la masividad más que a la especificidad. Y ese fue el primer gran boom de los influencers, que de hecho por eso se les llama influencers. Pero hoy en lo que estamos viviendo es un momento mucho más de insider, es decir, un influencer dentro de una industria. Y ahí la realidad es que sí es mucho más subjetivo el poder decir cuáles son las cantidades que necesitamos, porque depende del nicho. Hay diferencias en cada uno de los nichos, y es que incluso te diría que también depende de los subnichos que tú ataques. De pronto ya se queda corta o imprecisa la palabra nicho. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el mío, tengo gente que es
emprendedora e inversionista de medios de comunicación. Ese es un tipo de público. Ese es el que de manera clara en algún momento puede llegarme y decir, quiero que me des esta consultoría por un año, que va a tener estos ingresos que son interesantes mes a mes. Pero también está el estudiante o el maestro de periodismo al que yo puedo monetizar, pero a través de la cantidad, a través de la escala, a través de decir, pues voy a dar un curso y ojalá se metan 300 personas para que entonces sea un negocio positivo para mí. Y obviamente también está la expectativa que cada uno como creador de contenido pueda tener. Es decir, estamos hablando de negocios de estilo de vida en un principio, no de negocios de gran escala, que eso también termina moviendo mucho el tipo de valor, el tipo de cuidado que tenemos con el producto o no. Es decir, hoy vivimos en una economía de creador de contenido y esa economía es menos voraz que la economía medio de comunicación, porque mientras muchos de los medios de comunicación carecen de propósito, es decir, en México y en Latinoamérica es habitual que quien está detrás de los medios de comunicación no es en realidad el creador de contenido, es un empresario que quiere ganar posicionamiento, que quiere ganar reputación o que quiere tener un brazo político en los medios de comunicación y a partir de eso lanza un medio. Entonces tiene un interés ajeno a la creación de buen contenido. El creador de contenido, en cambio, hace contenido que le gusta, cuenta historias que le gustan y eso de manera natural termina derivando en un producto que de manera más orgánica llega a la audiencia y por ende también la audiencia, entiéndase entre ella a los anunciantes, va a llegar de manera más orgánica, anunciantes o clientes. Oye, déjame cambiar un poco el carril de lo que estábamos platicando, porque también vamos a ir un poco de la mano, pero también quiero entender un poco tu punto de vista sobre tomar la decisión de emprender. Es decir, tú traías una carrera también como periodista y como comunicador de alguna manera corporativa, ¿no? Y hace unos años decides emprender con Storybaker y empezar a crear no nada más tus propios contenidos siguiendo tu propósito, pero también empezar a crear tu propio modelo de negocio y un negocio que te permita tener, como lo acabas de decir, un estilo de vida muy específico, el que sea que tú hayas decidido que quieres vivir, ¿no? Hablando de diseño de futuros, hablando del diseño de nuestro propio futuro, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? ¿En qué momento dijiste, oye, me voy a aventar esto? Estos son los trade-offs, estas son las cosas que voy a tener que dejar a cambio de obtener esto, y estos son los riesgos que estoy yo dispuesto a asumir. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Hiciste un plan o simplemente empezaste a explorarlo poco a poco? ¿Lo hiciste un crossfade o fue corte y cambio a lo que sigue? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo te diría que tuve una intuición. Esa intuición fue leer mi cansancio en torno a los medios deportivos, porque yo cuando decido abrir mi newsletter, que es la primera piedra, digamos, del proyecto de Storybaker, yo todavía era director y pues también de los socios de Juan Fútbol, pero ya había un desgaste con el deporte en general y con mis socios en lo particular, que me terminan llevando a pensar en poder generar algo por mi cuenta. Claro, yo en ese momento no te hubiera dicho, a esto me voy a dedicar hacia adelante, pero yo ya era un gran seguidor de Digiday, del modo en que medios estadounidenses, organizaciones estadounidenses cubren a la industria de los medios de comunicación, y lo que yo siempre criticaba del periodista deportivo, de los periodistas en general, es que ellos asumen que su especialización es estar viendo, por ejemplo, en el caso de los periodistas deportivos, fútbol. Y parecía que no había ningún otro tipo de requerimiento académico, cultural, intelectual, más allá de ponte a ver fútbol día y noche para estar enterado y estar repitiendo lo mismo en cada programa. Entonces, a mí ya no me satisfacía eso. En términos de la intuición, la supe atender a tiempo, supe poner esa primera piedra, pero
sí es cierto que en términos económicos no fue todo lo ordenado que debiera haber sido, pero también estoy convencido que depende mucho de las personalidades. Hay personas que resulta que logran construir su negocio de estilo de vida a partir de la planeación y otros a partir de la creatividad, a partir de, ok, lo resolví así, ahora lo voy resolviendo así, hasta que de pronto te terminas dando cuenta que hoy ya tienes un soporte, que hoy ya tienes una empresa, que hoy ya tienes una serie de contactos que te transforman tu vida. Entonces, yo lo que diría a las personas que quieren emprender un proyecto es que no se obsesionen por hacerlo de una manera. Claro, deben eso sí obsesionarse por el producto que vayan a desarrollar y deben entender que un producto no necesariamente al principio va a ser valorado por el resto, que tú eres el que debe tener el amor propio para decir esto vale la pena, aunque hoy nadie me esté haciendo caso. Porque por lo general estamos emocionados la primera vez que lo hacemos, la segunda, pero hay un espacio negro entre la tercera entrega y la 10ª, solo por decir cantidades, en las que te sientes solo, en las que dices, pues es que yo no sé si esto vale la pena, para qué lo hago y demás. Y si pasas ese momento negro, digamos, de soledad, de duda, es muy posible que sí vayas a terminar encontrando el camino para hacer algo, claro, siempre y cuando identifiques muy bien tu nicho y tengas la capacidad de decir, es aquí donde me quiero posicionar. Que se puede cambiar en el camino, se van modificando estilos, se van modificando ideas, aparecen nuevas tendencias, pero lo que no debe dejar de haber es un propósito, que a este respecto, y seguro tú ya has hablado de eso, de Start With Why, que parece algo tan elemental, pero es algo tan cierto, sobre todo en medios de comunicación que muchos adolecen de ese propósito. Y ni qué decir las personas, es que muchas veces asumimos que todas las personas tienen claro qué es lo que quieren primero de su vida y luego de su vida profesional. Y la verdad es que es bastante triste darnos cuenta que la gran mayoría no lo tiene claro. Somos afortunados los que logramos tenerlo y reconozco enormemente a los que en algún momento no tienen un propósito y lo logran encontrar en el camino. Que es un punto súper importante, y aquí lo tocamos mucho, en Entre Mentores lo tocamos mucho con nuestros invitados. El sentido de propósito no se encuentra de repente como un momento de iluminación divina y te llega así como caricatura de los Simpson y te llega el aro de luz iluminándote. No, el propósito se va encontrando, explorando nuevos intereses, trabajando, te encuentra en el camino, ¿no? Y uno va, como dice la canción, uno hace camino al andar, ¿no? Y vas descubriendo eso conforme vas avanzando en otras cosas. Y hay personas muy afortunadas que descubren su propósito pues desde niños y sus grandes intereses desde niños, y otros que lo van descubriendo. Pero lo más interesante es que los propósitos se van redescubriendo, ¿sabes? Vas cambiando, vas avanzando. Ahorita lo decías, no nada más vas encontrando nuevas tecnologías y nuevos caminos y nuevas oportunidades, vas descubriendo nuevos intereses y te vas descubriendo como una nueva persona. Y eso me lleva a preguntarte algo. Un negocio basado, o un lifestyle business, ¿no? Un negocio de estilo de vida, ¿es sostenible a largo plazo? O es más, déjame reformular la pregunta. ¿Cómo hacemos un negocio de estilo de vida sostenible a lo largo del tiempo? Mira, a mí me parece que no es tan complicado si nosotros somos capaces de recordar por qué lo hacemos. Piensa en los grandes marqueteros, por ejemplo, Seth Godin. Pues al final es un negocio en sí mismo, se va renovando, es un autor muy prolífico de libros, de terminología, que al final, si tú te mantienes actualizándote, si tú te mantienes activo en la creación de contenido, la audiencia no se va a ir. Es posible que en el camino encuentre esa audiencia a más personas para poder estarse cultivando respecto a lo que le importa. Pero a mí algo que me ha gustado mucho de este negocio de estilo de vida, por llamarlo de alguna manera, es que al final todo es un ganar. ¿Por qué? Porque cada que yo creo un contenido voy sumando. A veces una persona, a veces 10, a veces 100, depende.
Pero si tú eres constante en esta generación de contenido, en esta presencia, no haces más que estar sumando. ¿Por qué? Porque no dependes en ningún momento de un medio de comunicación que te diga si vales o no vales. Eres tú creando tu propio portafolio, creando tu propio book, creando tu propia red de contactos, que eso no se va a ir. El único modo de que se vaya es que tú desaparezcas, que dejes de estar generando contenido de valor y demás. Ahora, lo que sí que puede pasar es que en algún momento te canses de ese negocio de estilo de vida, pero casi siempre lo que terminará pasando es que ya habrás construido una base lo suficientemente sólida para que esa base te sirva de punto de partida en algo que harás, que podrá ya no ser lo mismo, pero que muy posiblemente estará relacionado o te pagará ese nuevo emprendimiento que quieras hacer. Y a partir de eso lo vas desarrollando de manera muy significativa. El caso de Gary Vee, por ejemplo, es bastante curioso porque él podría dejar de generar contenido, ya tiene la vida garantizada y demás, pero sigue generando contenido y sigue abriendo nuevos negocios. Es decir, el que sea un negocio de estilo de vida, al final no significa que tú vayas a decir, oye, no quiero que crezca. Lo que sí significa es que vas a decidir cómo quieres que crezca. Y ese punto sí es medular, porque entonces te quitas de estas máximas que todavía imperan en departamentos comerciales de empresas en México, que es el cliente siempre tiene la razón. La realidad es que si hoy algo ocurre es, oye, se trata de un producto de autor. Si tú quieres involucrarte de manera directa con el producto de este autor, sea quien sea, pues vas a tener que aceptar en muchos sentidos las bases que te está poniendo el autor. Porque si lo piensas, sobre el contenido periodístico, muchas veces se ha hecho lo que no se hace sobre, por ejemplo, una pintura o sobre, por ejemplo, un libro. ¿Por qué si un libro, por qué si una pintura, por qué si un músico pone tantas reglas, los medios de comunicación no construyeron ese marco de respeto sobre lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer sobre su contenido? Claro, totalmente. Fíjate que ahora, y una cosa que es bien importante rescatar con lo que estás diciendo, y mencionaste dos grandes generadores de contenido que yo sigo mucho, que además respeto y admiro mucho, Gary Vee y Seth, precisamente. Y una cosa, los dos son, curiosamente, son lifestyle entrepreneurs. Sí lo son. Y la gente no los ve así como si lo fueran, porque sus negocios hoy son negocios millonarios. Pero ojo, no está peleado el concepto de hacer un negocio de estilo de vida con generar muchos ingresos. De ninguna manera está peleado. Al contrario, tienes la oportunidad de seguir haciendo eso. Y la gente, creo que mucho en cuanto... y no sé si tiene que ver con la cultura latinoamericana en particular, donde estamos peleados, y por ahí en un episodio platicando con Beatriz Mancilla hablábamos de eso. Mucha gente en nuestra cultura, en la cultura latinoamericana, está peleada con el concepto de hacer mucho dinero. Y entonces piensan que para hacer un negocio de estilo de vida es pues para llevarla, nada más, ahí como para guardar mis horas y llevarla. Y no es así, es para generar un negocio. Esa es la palabra clave, ¿no? Sí, a ver, la palabra clave es negocio, y la palabra clave es que ese negocio sea una vía para poder cumplir con lo que quieres que sea tu proyecto. Es así de simple. Por supuesto. Es decir, tú puedes monetizar tu proyecto, y de hecho debes buscar monetizarlo. Lo ideal, por supuesto, es que lo que vaya adelante de todo sea tu propósito. Y como tú dices, es distinto el approach o el modo en que podemos entender a un Arturo Elías Ayub, que se convirtió en un vocero extraordinario de sí mismo, en un embajador extraordinario también de Carso, quizás el mejor vocero que podamos identificar de las grandes empresas mexicanas es Arturo Elías Ayub. Pero ahí no hablaría de un negocio de estilo de vida. Sí, en cambio, los otros cómo construyeron su marca personal, y a partir de eso fueron creciendo sin atentar contra su producto. Es decir, yo nunca he visto una ruptura en términos de discurso de Gary Vee o el propio Seth Godin. Y uno nota cuando Seth Godin está volviendo a empezar, que dice, este podcast ya no va a ser, ahora es este otro podcast.
y lo hace con la humildad de ser él mismo, con su teléfono, a veces ni siquiera con un buen micrófono todavía en estos momentos, y aún así termina funcionando muy bien. Es decir, creo que otro de los grandes puntos de estos negocios de estilo de vida es siempre saber empezar con lo más básico, porque lo que es muy sencillo es que como yo ya dirigí una empresa de la que además fui socio que tenía 70 personas, ¿cómo yo me voy a poner a hacer un podcast solito? ¿O cómo yo me voy a poner a escribir a diario si eso es de los redactores y demás? Y esa humildad para volver a empezar cuantas veces lo decidamos, a veces porque las circunstancias nos lo exigen y otras porque nosotros lo decidimos, es también uno de los grandes sellos distintivos del creador de contenido que construye un negocio de estilo de vida. Oye, hablando de todo esto y un poco sobre tu negocio y el estilo de vida que has construido, si hoy llegara una pregunta que hago mucho aquí, es si hoy llegara Doc Brown, ¿te acuerdas de Dr. Brown? Y llegara, de Volver al Futuro, y llegara con su DeLorean, mira, aquí tengo el DeLorean aquí atrás de mí, ¿no? Y llegara con su DeLorean y te da las llaves del DeLorean, en la puerta de tu casa te da las llaves del DeLorean. ¿A qué punto en tu vida te gustaría viajar y para qué? Mira, a mí me gustaría viajar hacia mis años de preparatoria, incluso de secundaria, para tener la clarividencia, ahora se le puede llamar así si lo quieres, sobre las grandes oportunidades que hay detrás de confiar en uno mismo y de crear contenido y demás. Quieras o no, Efraín, la generación en la que vivimos empezó en algún punto, cuando ya teníamos algo de vida andada, a tener la idea de poder ser emprendedor. Pero vamos, que en términos generales crecimos en una sociedad todavía muy de trabaja, construye y demás. Nos toca ese punto de quiebre, pero no nos llega en una edad tan temprana. Entonces, sin duda, a mí algo que me gustaría cambiar es, en vez de tener los socios que tuve, en vez de yo terminar siendo parte de un medio de comunicación bajo el formato tradicional y demás, me hubiera ido por la vía independiente al 100%, sí con colaboraciones, sí con una red de contactos, pero no volvería a un esquema como el que seguí. Que ojo, no lo critico, es lo que en esos momentos había, y yo, por ejemplo, cuando estuvo la oportunidad de YouTube, la realidad es que no me decidí a ser youtuber, pero siento que en muchos sentidos era también una falta de confianza, porque en algún punto, todavía en generaciones como la nuestra, había una necesidad de sentirte respaldado por la institución. Por fortuna pude revertir eso, por fortuna lo estoy corrigiendo, pero yo reconozco que me hubiera gustado desde esos años atreverme a más, porque en muchos sentidos sí lo hacía, es decir, yo creaba contenido en cuadernos desde niño, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que en vez de construir mi audiencia me fui a convertir en parte del equipo fundador de Medio Tiempo, y eso me dejó extraordinarios aprendizajes, pero también mucho coraje, porque estuve ahí 9 años y cuando los dueños terminan vendiéndolo, no le terminan dando absolutamente nada más que un aumento de sueldo a los empleados clave. Entonces, claramente, primero, una falta de madurez en términos de cómo gestionar eso, pero segunda, sí me gustaría cambiar esa historia. Muy bien, muchas gracias por compartir eso, me gusta mucho y creo que todos tenemos por ahí alguna historia de cosas que nos arrepentimos de no haber hecho de no haber hecho de manera distinta, ¿no? Gracias por compartir eso. Con todo lo que has aprendido, Mau, en estos años, con todo lo que has estado haciendo y todos los cambios por los que has atravesado, ¿cuáles han sido como líder los hábitos y las rutinas que has desarrollado y que has integrado en tu vida que hoy te permiten vivir con este modelo de negocio, de estilo de vida y además hacer lo que estás haciendo en pro de ayudar a otros medios también? Mira, yo lo que te diría es, primero, que eso también cambiaría ahorita que me hablabas del viaje al pasado, lo que te diría es aprender a que mis emociones no me gobernaran tanto, porque yo era una persona mucho más visceral antes, y cuando eres visceral, la creatividad, tu productividad,
depende de cómo te sientes. Y yo estaba habituado a necesitar emociones extremas para poder hacer algo muy bueno o algo muy malo, algo destructivo. Y me parece que en el punto en el que tú aprendes a controlar tus emociones, te haces mucho más dueño de ti mismo. Y esta consistencia te lleva a contar historias extraordinarias. Porque yo te voy a decir, mi pensamiento de adolescente, de joven, era: yo quiero vivir al máximo la vida, porque no me quiero ir a dormir sintiendo que esta página, es decir, este día, no sirvió para nada. Entonces yo, si tenía la posibilidad de salir y enfiestar y ligarme una chava, lo veía como un gran objetivo, porque significaba tener una alta. Yo decía, es que una narrativa, una historia es siempre bueno si tiene grandes altas y grandes bajas. Pero con el tiempo vi que eso era una postura 100% destructiva, porque por más que tuvieras momentos álgidos, momentos muy felices, eufóricos, después te daba una cruda que era muy fuerte y que te llevaba a no ser productivo y demás. Y en cambio busqué equilibrarla mucho, mucho más mi vida, y he aprendido que tú puedes tener grandes altas, pero que es todavía más importante cómo controlas el impacto de las bajas. Si tú eres capaz de controlar el impacto de los momentos bajos, puedes ser mucho más productivo. Ese es un punto. Y el segundo, que se conecta de manera directa, es la disciplina para yo poder decir, ok, ¿qué momento le voy a dedicar a lo mío, a lo verdaderamente mío? ¿Qué momento le voy a dedicar a aquello que monetiza, que puede ser o no de mi total gusto, o que puede ser o no mi total prioridad, pero que me da dinero? ¿Qué momento le voy a dar a entretenimiento, a estar con mis perros, en fin, ¿no? Y ese orden que yo he logrado tener me permite despertarme siempre a las 5 de la mañana, de 5 a 7 y media, escribir el newsletter que hago u otras cosas. Realmente entre 5 y 11 de la mañana solo hago cosas, o solo suelo hacer cosas, no te diría que es un modelo infalible, que a mí me interesan. Por lo general, ese que a mí me interesan pasa por escribir. Entre 11 y 4 de la tarde atiendo muchos temas laborales, obviamente como y demás, pero atiendo muchos temas laborales, juntas y demás. Y de 4 a 8, de 4 en adelante, por así decirlo, es más libre. Puedo grabar podcast. Ahora voy a meter una dinámica de estar streameando en Twitch también y demás, porque tengo además la idea de, ya logré quitarme la cachucha de deportes nada más. Ahora quiero pensar en si de pronto puedo hablar de cualquier temática con la gente a través de Twitch, con mi audiencia, de cuál es mi opinión en torno a la política. Bueno, quizás haya gente a la que le importe lo que yo pueda decir, o el modo en que yo cuento las historias, que yo confío incluso más en eso. Es decir, lo que yo pueda decir, ok, a alguien le importará, pero el cómo cuento las historias, creo que he ido construyendo un estilo y quiero validar esa hipótesis. Muy bien. Oye, y ahorita hablas de hacer este streaming en Twitch. Y por ahí el otro día vi que estabas también convocando a Clubhouse. ¿Qué me dices de Clubhouse? ¿Cómo hoy estos generadores de contenido, o nosotros incluso, cómo podemos aprovechar o explorar estas nuevas plataformas? Mira, es que claramente hay una oportunidad de posicionamiento. Yo tengo emociones encontradas con Clubhouse porque por un lado la disfruto, por un lado he aprovechado para crear espacios como el Storybaker Daily, en el que reúno a periodistas y creadores de contenido de lunes a viernes. Eso hablaría de mí como alguien que es intenso en Clubhouse. Pero te voy a decir una parte que no me gusta, que es el exceso de marketing que hay ahí. Un hard selling de la persona gigantesco. Un deseo de estar hablando y brillando todo el tiempo. Además, en un contexto en vivo, que siempre tendrá sus puntos positivos, pero también sus puntos muy negativos. Es fácil perder la perspectiva de si lo que estamos haciendo en un en vivo tiene valor o no. Porque yo lo que veo en un podcast es, a ver, por lo general, mi sensación es que va construyendo en el camino. Claro, de manera natural, una entrevista tendrá sus momentos altos y sus momentos bajos. Pero en términos generales puedes decir, ok, esta persona me está aportando valor. En cambio, en una dinámica como la de Clubhouse, o incluso en streams maratónicos como los que se hacen en Twitch, no necesariamente el valor agregado
es tan claro. Es decir, estás hablando tú y digo, esta aportación tiene valor. Pero si de pronto entra una persona que ni siquiera estaba enterada del contexto y hace una pregunta que te regresa, ahí esa plática pierde valor, cuando menos por ese momento. No porque la persona no quisiera agregar valor, sino porque ni siquiera llegó al mismo tiempo. Entonces, esta desigualdad de condiciones, que es también nativa de la radio, digamos, termina generando cierto conflicto, cierta ruptura. Y también que yo estoy convencido que los creadores de contenido necesitamos cumplir con 3 puntos. Primero, saber estar. Segundo, saber compartir, es decir, saber crear. Y tercero, saber aprender. Y me parece que hoy muchos están concentrados solamente en el saber compartir. Yo te comparto que sé mucho, yo te comparto que soy un crack. Pero a ver, si yo estuviera 10 horas en Clubhouse, ¿en qué momento estaría dedicándome a estar bien yo? ¿Y en qué momento estaría de verdad convirtiendo nueva información en conocimiento que yo le pueda entonces compartir a la audiencia? Lo que yo digo es que ese círculo virtuoso es muy peligroso si lo convertimos solo en un yo creo contenido y yo me la paso blofeando con quién soy y demás. Podremos ser muy buenos, pero vamos, que si estamos 20 horas hablando de nosotros mismos, estamos dejando de aprender y por ende se va a terminar añejando lo que nosotros sabemos. Hasta nuestras madres se van a cansar de escuchar eso. Totalmente. Pero hay un hard selling excesivo, no solamente en Clubhouse, en TikTok, por ejemplo. Si dices, a ver, qué bueno que este chavo ya encontró en 15 segundos la manera de decir y de tener una audiencia a partir de soluciones mágicas, pero me preocupa la gente que se está comiendo eso, la gente que está creyendo en ese supuesto especialista. O en Instagram estamos atiborrados de cursos, de webinars, de especialistas que, como yo digo, está muy bien que hoy todos queramos hacer negocio, pero en la medida en que te encuentres con creadores de contenido que se preocupen por estar bien emocionalmente, espiritualmente, y que se preocupen por aprender, vas a estar recibiendo mayor valor. Qué importante eso. La pregunta sería, ¿cómo distingues a un generador de contenido que se está tomando el tiempo de estar? Me encantó como lo pusiste, estar, compartir y aprender. ¿Cómo distinguir a quien está haciendo eso versus, obviamente, claro, una primer señal es cuántas horas de contenido tienen allá afuera al día, ¿no? Pero fuera de eso, ¿cómo más lo distinguimos? Mira, yo lo que te diría es, hay que conocer bien a la persona a la que tú vas a decidir seguir. O sea, si de verdad vas a hablar de alguien que quieres que trascienda en lo que tú haces, en tu obra, en tu vida, más vale que te pongas a ver, ok, sabe hablar en un tema de 15 segundos, pero vamos a ver la profundidad de su curso, vamos a ver cómo lo manifiesta en distintas plataformas, vamos a ver su consistencia, vamos a ver su bagaje. A partir de eso te vas a poder dar cuenta de si está funcionando o no. Yo, por ejemplo, a ese respecto, el otro día hacía un posteo un tanto polémico que decía, es que nunca antes leer había sido tan buen negocio, porque hay gente que carece de conceptos propios, que simplemente repite lo que está leyendo en los libros. Y eso es positivo porque significa que ya hizo una parte del trabajo, pero no necesariamente es tan válido dado que él no se ha encargado de crear sus propias metodologías, pensamientos y fundamentos para poder convertir eso en verdaderamente un activo de él. Claro, de sus propias conclusiones y poderlo procesar y hacerlo suyo, que es el verdadero proceso de integración de conocimiento. Y ahora hay plataformas, ahorita decías, hay gente que se dedica a repetir lo de los libros, tienes toda la razón. Y ahora todavía más con plataformas como Blinkist, ¿no? Y entonces tienes el recap de los libros o el sumario de los libros, donde ni siquiera la gente tiene que pasar tiempo, ¿no? No sé, dedicándole 5 o 6 horas a un libro, que es lo que te toma un libro promedio, leerlo bien a profundidad, y leen el sumario en 10 minutos. Sí, es que eso pasa, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque
esa generación de atajos, tanto de la persona que te lo comparte como del que lo está viendo, es peligrosa, sin duda. Totalmente. Oye, Mau, yo quiero ser muy, muy respetuoso de tu tiempo y nada más me quedan dos preguntas. La primera es, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo y escuchar tu podcast y leer precisamente tus contenidos? Mira, a mí me gustaría mucho que me sigan primero en Substack a través de mi newsletter, que hago envíos diarios de lunes a viernes y otro los domingos, ese mucho más informativo, que es storybaker.co, así sin M. En LinkedIn también soy bastante activo, me encuentran como Mauricio Cabrera, en las redes sociales como Macafut, MACAFUT, y mis podcasts son The Coffee Americano y Storybaker Academy, que justo atienden a distintos nichos. Excelente. La premisa una de las premisas importantes de Entre Mentores es entender cómo líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Mira, yo lo que te diría es que resulta clave mantener la capacidad de asombro, el siempre tener la humildad de decir, tengo que volverme a subir al escenario con todas las ganas para impactar a una audiencia. Si algo te puedo decir que disfruto de mi día a día en la actualidad, es el desafío de volver a subirme al escenario para poder presentar una obra que la gente diga, esto me gusta, estoy ante alguien que no solo es capaz de transmitir lo que conoce, sino también de provocar un cambio en el modo en que yo veo la creación de contenidos, en que yo veo la formación de información en conocimiento, que ese punto también para mí es relevante, el lograr generar metodologías que hagan que cuando me consuman no solo se lleven información, sino que se lleven estructuras mentales que les cambien el paradigma sobre hacia dónde tienen que ir. Y si logro influir en ellos, sin duda que para mí es algo extraordinario y de lo que me siento profundamente agradecido, porque además para que esa transformación, para que ese cambio se dé, se necesita sí de un buen creador de contenido, pero también de una audiencia dispuesta a. Y el hecho de encontrarte a miles de personas dispuestas a modificar sus estructuras a partir de lo que les dices y por supuesto con su propio criterio es algo extraordinario. Muchas gracias, Efraín. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por compartir eso. Muchas gracias por abrir brecha para muchos también con el trabajo que has estado haciendo en estos años. Te felicito, me quito el sombrero con eso. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí en Entre Mentores DLC. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, familiares y colegas hay personas, muchísimas, que se pueden beneficiar de las lecciones que grandes mentores y líderes como Mauricio hoy nos están compartiendo aquí. Gracias como todas las semanas también al Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.